Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buen día, buena noche, dependiendo la hora en que me estés escuchando. Soy Oscar Orduña, maestro en psicología. A través de este medio digital, que es YouTube, así como también Instagram, Facebook y otras plataformas que utilizamos algunas personas para poder informar y comunicar y en algunos momentos educar a personas que requieran de algún tipo de apoyo o de asesoramiento e información sobre lo que acontece dentro del mundo de la psicología, ahora que se necesita más que nunca en los últimos años por todo lo atravesado a través del tiempo que vivimos en la pandemia, pero también por algo peculiar, que tiene que ver con los temas en relación a los trastornos de personalidad, específicamente al trastorno narcisista de personalidad. Te voy a estar platicando un poco acerca del tema, independientemente de que sabemos y ubicamos que hay mucha información en estos medios sobre esto. El enfoque que te voy a comentar sobre el tema va a ser lo más apegado a lo que se realiza en la investigación científica, dado que he sido académico por varios años en diversas universidades en el país de México, en nuestro país, aquí en México, y con base a eso darte algunas explicaciones de qué sucede con las personas que tienen el trastorno, pero a su vez, qué pasa con las personas que han convivido con estas personas y entre otros puntos mencionar algunos ejemplos de algo que estamos observando que está pasando en la actualidad en los medios de comunicación, que es el juicio de la actriz Amber Heard con el actor Johnny Depp. Esto es idóneo que se tome como ejemplo, ¿sí? Que estoy observando que muchos colegas, psicólogos, coaches, especialistas en el tema, así como también personas interesadas en ello, pueden ubicar la importancia que tiene esto porque se puede voltear a ver qué es lo que sucede con una persona que, en este caso, la actriz Amber Heard, es tiene un grado alto de probabilidad que esté teniendo el trastorno de la personalidad narcisista o en su caso rasgos de personalidad psicopática, del trastorno psicopático en este sentido. Y voy a hacer algunos comentarios al respecto. Ejemplo, te voy a comentar lo siguiente. Desde la psicología, mencionado también por algunos investigadores como el doctor Hugo Marietán, que es de Argentina, el doctor Iñaki Piñuel, que tiene varios videos subidos aquí en YouTube desde España, también el doctor eh, Fernando Lima de Perú, sí, mencionan esto en común, así como el doctor Rodolfo Pérez Gallo, aquí en México también. Eh, Dentro del trastorno del narcisismo hay un espectro de narcisismo. Quiero que tomes en cuenta esto. ¿Qué quiere decir? Existen diversos tipos de narcisistas, ¿ok? Está el narcisista que es muy histriónico, que es muy extrovertido, el narcisista que es encubierto, como se le llama de alguna manera, ¿sí? Para poderle ubicar dentro de este perfil de narcisistas que suelen ser personas reservadas, suelen ser personas que pueden engañar con mayor facilidad a personas sobre el trastorno que tienen. Y esto imagínense suponiendo que una persona sepa sobre el narcisismo. ¿Sí? En el caso de lo que yo observo en la parte de mi trabajo es que muchas personas no saben todavía de qué trata bien el trastorno de la personalidad narcisista. A veces se utiliza el término de una forma incorrecta cuando vemos que una persona es egoísta, pero una persona que es egoísta no necesariamente es narcisista. Debo de hacer hincapié en esto. Lo voy a explicar de esta forma. En psicología clínica utilizamos diversos documentos que se van publicando a través de la investigación científica en los que se explica cómo se van desarrollando ciertos trastornos en las personas. ¿Sí? Eso lo saben varios colegas que trabajan en el mundo de la psicología. Entre estos dos documentos se encuentra uno que se denomina el DSM, ¿sí? Ese es uno, y el otro es el CIE, ¿ok? Estos dos documentos explican, si no me recuerdo ya hay algunos de ellos en internet,
que son uso específico para personas que laboramos o hemos laborado en áreas de tratamiento psicológico para pacientes o personas, y en específico también para ubicar cierta información técnica sobre los trastornos mentales que tienen las personas. En este caso, en estos documentos se describe un apartado, se muestra un apartado que se le denomina Cluster B, ¿sí? Comúnmente utilizado en inglés, Cluster B, donde se hallan 3 tipos de trastorno de personalidad que se le ubica también como la tríada oscura, que son la personalidad maquiavélica, ese es uno. Otro es la persona con trastorno de personalidad narcisista, y el otro es la persona con trastorno de personalidad psicopático. ¿Ok? Estos 3 tipos de trastornos son trastornos graves, son trastornos serios en las personas que los tienen, porque se basan en algo en común. Estas personas carecen de empatía. Y repito algo que he comentado en ocasiones anteriores, no es que tengan baja empatía, ¿sí? Que es como observo que se menciona incluso en algunos artículos de medios de comunicación. No tienen baja empatía, tienen nula empatía, es decir, no la tienen, ¿sí? No hay un registro como tal de accesibilidad para ubicar a nivel mental en estas personas cómo se puede sentir el otro, ¿sí? En el registro de su cerebro hay un cambio neuronal, ¿sí? Que ya está comprobado a nivel científico, donde en la parte prefrontal y también de materia gris en general, estas personas que han padecido estos trastornos tienen una disminución del tamaño de la materia gris. Incluso en algún artículo también encontré que la parte prefrontal no está totalmente terminada en el diseño de lo que es el órgano del cerebro. Vean qué interesante es esto. Esto obviamente se ha hecho en estudios a través de los años, ¿ok? Donde se ubicaban los tamaños de los cerebros, los iban midiendo. Hay una serie de cierta plataforma que ya ubican varios, ¿sí? Con N que comienza, en la que, si no mal recuerdo el nombre de la serie es Rachel, ¿sí? Y ahí sí, para quienes observen al menos la primera temporada, se representa a un hospital psiquiátrico y vean los estudios que hacían. Son un poco similares a lo que ocurría en la parte real, en los estudios de la psicología como ciencia en años anteriores, que era durante la época de 1920, 1930, 1940, entre otros años, porque muchos de los estudios también que se han realizado en el tema del narcisismo vienen por el gran investigador ejemplar Sigmund Freud, donde él ya hablaba de esto desde el siglo antepasado, a finales del 1800, en relación con otros temas como es el de la neurosis, la relación que hay de los temas psicológicos con la sexualidad, entre otros puntos. Entonces, ¿por qué menciono todo esto como un contexto previo introductorio a lo que vamos a comentar en el video? Porque es importante que las personas ubiquemos cuán serio y cuán grave, como comenté, es el padecimiento de un trastorno de personalidad narcisista, y cuál es el efecto y cómo es el efecto que genera en personas que eligen como víctimas para poder tener algo que se le denomina suministro narcisista o suplemento narcisista. Independientemente que a su vez iré subiendo videos con contenido explicando cada uno de ellos a través de la metodología científica, debo mencionar algo importante también. Las personas que han convivido con personas narcisistas padecen, entre otros síntomas emocionales, el de generar queja, se quejan mucho de lo que está sucediendo, aun cuando no saben exactamente qué es lo que está pasando en la relación con estas personas. Y esto se da porque ya está dándose parte de los efectos psicológicos que genera una persona narcisista en ellos, a través de el gaslighting, el hoovering, todo este efecto que hace que las personas presenten una disonancia cognitiva. Para que pueda explicar sobre esto un poquito de manera breve, una disonancia cognitiva a su vez
de una persona que convive con una persona narcisista es una serie de confusiones que presenta una persona al no entender qué pasa realmente con su compañero, su pareja, su jefe, que tiene el trastorno narcisista, pero que no sabe la persona, la víctima que tiene el trastorno. Las personas narcisistas generan confusión hacia ellas porque son incongruentes. Te dicen que van a hacer una cosa, pero en realidad hacen otra. O te dicen que van a hacer algo, pero no lo hacen, que eso es algo muy común. No suelen cumplir las cosas que dicen que van a hacer contigo, suponiendo que estuvieran en una relación de pareja, no cumplen con ello. Y aquí tristemente no lo cumplen como tal, nunca, ¿sí? Nunca están en momentos importantes de tu vida, no se encuentran en ocasiones donde tú estés padeciendo alguna enfermedad, vean lo grave de esta situación, pero te hacen creer que están contigo. Esto lo trabajan y lo fabrican, ¿sí? De manera estratégica, por eso es que es parte de un maquiavelismo el que manejan, para que tú sufras, en este caso, y puedan obtener la energía emocional que tiene el sufrimiento para enaltecer, entre otras cosas emocionales en ellos, su ego. Porque me han comentado que, que ellos no sienten emociones, y no, sí sienten emociones, pero la forma en que las sienten es de manera diferente. Digamos que están precableados de manera diferente, que es algo que me gustó cómo ejemplificó el doctor Hugo Marietán hace ya varios años en alguno de sus libros e investigaciones que tiene en su página de internet. Entonces, todo este tema es importante que varias personas hablemos más de esto, porque este tipo de personas que padecen del trastorno de personalidad narcisista generan mucho sufrimiento en las personas, en las víctimas. Si en algún momento comenté que el sufrimiento que tienen estas personas, las víctimas, lo ubican como el mayor sufrimiento que han tenido en su vida, o uno de los mayores sufrimientos. ¿Por qué? Porque una vez que se ha generado todo el ciclo de abuso narcisista, que es como se le denomina el ciclo de estas personas que tienen un grado alto de maldad, son representantes de la maldad en su máxima exponencia, de ahí es donde se inspiran varios escritores, cuentistas, novelistas, para poder hacer historias que prácticamente son tomadas, muchas de ellas, de la realidad, que es parte de lo que comentaba una escritora de guiones de películas cuando le preguntaron en una entrevista de cómo le hacía para tener esta creatividad de hacer historias tan terroríficas. Y ella mencionó, pues ni más ni menos que de la realidad. Es de ahí donde vienen los personajes. Entonces, en este sentido, como representantes de la maldad, el sufrimiento que generan en las personas es muy alto. Científicamente, sí, a las personas que atraviesan por esta situación presentan uno de los trastornos más severos que puede haber en un paciente en una terapia psicológica, que es un trastorno complejo, ¿sí? Que tiene varias repercusiones en el estado emocional, anímico, cognitivo de la persona, porque se le puede generar una desidentificación de la persona. Seguramente quien ha convivido con una persona narcisista o está conviviendo con la persona narcisista entiende o comprenderá esto que estoy mencionando. La persona no entiende a veces qué es lo que le sucede, y a pesar de que lo puede llegar a entender en algún momento, cognitivamente hablando, percibe que no puede a veces dejar a la persona narcisista. Pero esto es una pantalla que generó el mismo narcisista o la misma narcisista en esta persona para que le necesite, comúnmente generando a su vez en algunos casos el síndrome de Estocolmo. Es decir, si se dan cuenta, estoy mencionando varias aristas de lo complejo que es convivir con personas que tienen este trastorno, y que pues debemos hablar de esto con mayor hincapié, porque estas personas están en nuestra sociedad, forman parte del grupo de
de la especie como seres humanos que somos, aunque hay algunos científicos, como es el caso del doctor Robert Hare, que denomina y piensa que estas personas no pueden ser incluso consideradas como humanos por el tipo de crueldad que manejan hacia el otro. Y parte de ello lo apoyo en este sentido porque no tienen los recursos a nivel mental para poder ser constituidos como un ser humano, porque el ser humano implica tener empatía, tener reciprocidad, tener consideración y conmiseración por el otro, tener compasión. Y estas personas lamentable y tristemente no lo tienen por la afectación cerebral. Y esto viene comúnmente por una situación que se va construyendo desde la niñez, que también explicaré en algún momento, pero en algunos casos también se va procesando en la etapa de la adolescencia y la juventud, que a nivel del desarrollo humano en una persona desde la psicología, en la juventud es donde se puede cerrar la personalidad que tenemos las personas y es con la que convivimos de alguna manera el resto de la vida. Es decir, es un proceso que se va generando en estas personas, el del trastorno de la personalidad narcisista, por ciertas circunstancias que vivió a su alrededor, por carencias en algún momento afectivas, principalmente de la madre, pero también por la exageración de este tipo de afecto que se le pudiera dar en demasía. Por eso vemos a niños que tienen este complejo de emperador. Ojo con esto, porque es una señal y un acercamiento a generar el trastorno narcisista, pero no es lo único, se necesita otra serie de elementos que puedan hacer que se concrete y se cierre este trastorno. A su vez como procesos traumáticos en la niñez. Para esto les puedo dar algunas menciones de ejemplos de películas que pueden dar una idea sobre esto. Hay una película que hizo la actriz Jennifer López con Vincent Vaughn, me parece que así se apellida, que se llama La Célula. Es una película de terror, ¿sí? Véanla, no es el típico terror, es un tipo de terror de cine más alternativo, por decirlo así, y explica un poco en una parte el proceso que vive una persona que se vuelve psicópata. ¿Y por qué relaciona a su vez el tema del narcisismo con psicopatía? Porque en el clúster B, como mencioné, si se dieron cuenta, mencioné que viene el maquiavelismo, el trastorno narcisista y posteriormente el trastorno psicopático, es decir, son primos hermanos estos tres tipos de trastornos en las personas. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con lo que está pasando con la situación de Amber Heard con el actor Johnny Depp? Pues vean la situación y el por qué sí debemos de poner atención en lo que está pasando en el juicio, que está transmitiéndose de forma prácticamente simultánea, en vivo. La actriz presenta varios rasgos del trastorno de personalidad narcisista, no únicamente por lo que dice y por cómo ya se ha contradicho con algunos comentarios sobre la manera en cómo la violentaba o se supone que la violentaba este actor, sino por algo que la está evidenciando, que es el lenguaje corporal que está teniendo durante el juicio. Mencioné esta situación de lo que está haciendo con la ropa, como ya se han dado cuenta. Repite el outfit, repite el atuendo que está utilizando Johnny Depp, lo observa en uno de los días del juicio y al día siguiente ella se viste exactamente igual. ¿Por qué hace esto? En algún artículo leí que las personas cuando tendemos a vestirnos de forma similar a otra es para generar empatía, para generar apoyo ante un objetivo o meta a alcanzar en un momento determinado, que es lo que se hace en las empresas. Si se dan cuenta, nos ponemos la camiseta para poder tener una homogeneización entre los empleados, trabajadores, ya sean subordinados, jefes, directivos, y poder trabajar en conjunto como un trabajo en equipo, lo cual es algo muy bueno, es algo muy positivo. Pero en el caso de las personas que padecen el trastorno narcisista, en el caso de ella en específico, donde es muy probable que presente
el trastorno, pero no me atrevería a mencionarlo así, no sería correcto hacerlo de mi parte, porque esto requiere un estudio de un tratamiento largo, de un proceso clínico, terapias, entre otras cosas. Eh, sí presenta rasgos de la personalidad narcisista, porque cuando ella hace esto es para poder continuar anclando, en este caso, al actor Johnny Depp, con la manera en cómo fue procesando, manipulando la convivencia con él tiempo atrás, y de esta manera en él psicológicamente generar un tipo de vinculación traumática todavía, ¿sí? Por el efecto de estas personas hacia las víctimas, que es algo que menciona el doctor Iñaki Piñuel, que es una especie similar a lo que sucede cuando se hipnotiza a alguien, que a su vez es el por qué se recomienda y se sugiere el ya denominado contacto cero, ¿sí? Que es algo que se debe de hacer, es como la meta ideal de quienes son víctimas hacia quien tienen una pareja o un compañero que padece del trastorno narcisista de personalidad. Pero aquí debo hacer un paréntesis a su vez, y por qué estoy cambiando de esta parte de la explicación. Porque para que una persona llegue a realizar un contacto cero, que es algo que se debe de trabajar también en la parte de la psicología, desde una parte ética por nosotros, es que la persona debe tener un motivo muy claro, la víctima debe de tener un motivo muy claro, debe de tener una fuerza de voluntad lo suficientemente trabajada y decidida para poder alcanzar a lograr el contacto cero. Por eso es que se dice que a algunas víctimas les cuesta tanto trabajo desapegarse de la persona que tiene el trastorno de personalidad narcisista, y más en casos que es entendible cuando la víctima está está teniendo algún tipo de relación en la que necesita tener contacto con la persona narcisista, ya sea porque tienen hijos en común, porque tienen una empresa en común, un negocio, porque tiene un trabajo la persona y necesita de este trabajo. Sin embargo, estas no son razones para que la persona que es víctima se quede con la persona narcisista. Aclaro, tiene que buscar el contacto cero, tiene que buscar forzosamente el desapegarse para que pueda volver a su yo y no generar más enfermedad mental y cerebral dentro de esta, ¿sí? Es decir, tiene que procesar esto, por eso es importante que escuche los videos en YouTube, que esté informándose al respecto para que vea cuáles son los síntomas que puede ir teniendo, pero principalmente que se atienda con una persona profesional para que pueda ser guiada en este sentido y de manera correcta, porque las terapias de este tipo son terapias especiales, no son terapias de manera normal o común por el tipo de trastorno que generan estas personas. Por lo tanto, regresando al tema con la parte de la vestimenta de esta Amber Heard. Ella lo hace para mantener el anclaje, como mencioné, con el actor y poder mantener hacer que éste siga conectado con ella por las cosas que él sabe que ella sabe de él, ¿sí? Por eso es que es un tema psicológico complejo, ¿sí? Así como en las relaciones, la pareja puede saber cosas muy íntimas, muy personales que en algún momento se le confesaron o que se le mostraron en algún momento. Cuando esa pareja, imagínate, utiliza esto para manipularte o para anclarte aún más dentro de esta pseudo necesidad que te creó, ¿sí? Porque en realidad no necesitas a la persona narcisista, es algo que te hizo creer esta persona con este trastorno, ¿ok? Y si los demás no lo saben, tú únicamente, la persona víctima sabiéndolo, ¿sí? De manera profunda en sí misma y en sí mismo, puede volver a este tipo de manipulación e hipnosis hasta rendirse. Pero no hay que hacer eso. Debemos de levantarnos, debemos de hacer que este tipo de conducta anómala, ¿sí? Que no es funcional, vaya
disminuyéndose a través del tiempo, a través de las cosas que se hablan sobre el trastorno, para informarse sobre esto, pero también para ubicar qué vamos a hacer en el futuro con este tipo de situación en el comportamiento de ciertas personas que padecen este trastorno. En Europa ya están promoviendo algunas leyes para que no solamente se castigue a las personas que generan abuso narcisista con víctimas, sino también para poderles de alguna forma ayudar, ¿sí? En cierta manera, para que puedan salir de este tipo de trastorno, aunque requiere mucho trabajo y un proceso terapéutico de largo plazo, ¿sí? Para esforzarse por ejercer una parte de empatía, a pesar de que en su cerebro no la puedan sentir de manera tan evidente, ¿sí? Porque ya hay algunos casos donde se está dando terapia a personas que padecen del trastorno narcisista o del trastorno psicopático y se les enseña y se les guía a cómo imaginar el poder tener empatía hacia la otra persona y principalmente a evitar hacer daño, aunque no sientan el daño de la tercera persona. Por lo tanto, sugiero que sigas informándote al respecto, que compartas la información. Si en algún momento requieres apoyo psicológico en esta misma línea o en alguna otra, yo me dedico a estar atendiendo a personas, a pacientes en todas las áreas que involucran al mundo de la psicología, sobre trabajo individual y trabajo en pareja, pero en este caso en específico, mucha información que he estado subiendo en los medios de comunicación está relacionada a compartir contenido sobre este tipo de trastorno y lo que sucede con las víctimas para que se pueda generar una mejor calidad de vida, dado que la necesitamos en la actualidad. No nos acostumbremos a ver que hay cosas que están sucediendo de una manera errónea y de una manera donde se está afectando a terceros, como es lo que está pasando lamentablemente desde hace varios años con el asesinato de mujeres en México, y ver esto como algo que pueda hasta cierto punto relativizarse. No nos acostumbremos a eso, por favor. Regresemos a nuestra realidad, regresemos a nuestro pensamiento sano, a nuestro proceso de cognición sano que nos ofrece nuestro cerebro, con el maravilloso mundo que puede crear nuestra mente a través de nuestra conciencia, y trabajemos en ello. Hablemos cuando algo no está bien, señalémoslo y tratemos de solucionarlo para que podamos vivir en armonía, porque esto lo necesitamos muchas personas y muchas familias, no solo en México, sino en prácticamente todo el mundo. Soy Oscar Orduña, espero que estés muy bien, deseo que cualquier meta o logro que puedas y quieras trabajar, lo puedas hacer de una manera correcta, ¿sí? Hay que trabajarlo con esfuerzo, pero decídelo para que puedas ser una mejor persona y puedas sentirte bien tú, puedas tener una salud mental sana. Saludos para todos.